Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a Conformados a su imagen. Mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en España, y es una alegría poder compartir este tiempo con todos ustedes. En este canal vamos a estar hablando de todos los temas referidos a cómo llevar el Evangelio a la vida práctica. Para ello, creo sumamente importante trazar bien la palabra de verdad. Esta tarde, esta noche o esta mañana, según donde lo estés viendo, quería compartir con ustedes un pequeño pensamiento acerca de una pregunta que nos lleva a las personas normalmente preguntando hace mucho tiempo. ¿Hay apóstoles hoy en día? ¿Hay profetas hoy en día? Hoy quería responderte si hay profetas hoy en día. Y en la Biblia habla del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de profetas. Es por ello que hay la confusión de saber si hoy en día existen profetas también. Ahora, antes de darte mi respuesta, quería darte algunos argumentos, ¿sí? Por lo cual creo lo que creo. Así que ya te diré más adelante mi conclusión de todo esto. Ahora, en la antigüedad los profetas o sea, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenían un oficio. El oficio era hablar de parte de Dios, ¿sí? Hablar de parte de Dios su voluntad hacia el pueblo. Esta función, este oficio, era caracterizado por personas durante muchísimos años a veces en su vida. El mensaje de estos profetas a veces involucraba futuro, ¿no? Pero Dios se revelaba a través de estos hombres, su voluntad, en el día a día, en lo que necesitaba que el pueblo supiera de cómo seguir adelante en los pasos del plan de Dios. Considero que esta misma función es aplicada a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este oficio de apóstol en el Nuevo Testamento es la misma del Antiguo Testamento en cuanto a hablar de parte de Dios, una revelación no dada anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que en el Apocalipsis al final, que todo lo que estaba escrito, todo lo que está revelado allí, nadie podría agregarle ni una tilde ni una jota. La palabra de Dios también dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Cuando dice toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, significa que todo lo que está contenido en la palabra de Dios está totalmente en la voluntad de Dios, definida por Dios, y es suficiente. Cuando los profetas, que algunos dicen que hoy todavía existen, que quieren traer palabra de Dios a la iglesia, están totalmente en contra de lo que la misma Biblia dice del oficio del profeta, ¿sí? Y de la función del profeta, es lo que a veces confundimos. Y yo voy a explicar un poco más adelante esto. Querido hermano, hay un pasaje en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, en los cuales cuando lo leemos, muchas personas dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando a veces las personas leen este pasaje, creo que lo interpretan mal porque dicen, pues, hay profetas allí, hay profetas en este tiempo. Ahora, no entendemos el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es que Dios está dando la explicación o dando el orden en la construcción, de la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son las personas que Dios ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. En su primer momento tenemos a los apóstoles. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 44, nos dice que las personas partían el pan, hacían oraciones, se juntaban en las casas y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, ¿sí? Y profetas. O sea, querido hermano, la función y el oficio apostólico fue dado en el plan de Dios para los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Junto con los profetas. Entonces, son dones, son oficios fundacionales en la iglesia. Luego tenemos los evangelistas que llevaron ese
evangelio, ese fundamento, esa doctrina, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y tenemos a los pastores y maestros que tienen la función de explicar las doctrinas dadas por los apóstoles. La iglesia es edificada por el fundamento de los apóstoles. Entonces, querido hermano, quería explicarte la diferencia por los cuales creo que algunos se confunden y llegan a pensar que hoy hay profetas. Una cosa es la función del profeta y otra cosa es el oficio del profeta. Y aquí está mi respuesta. No hay profetas hoy en día, porque el oficio del profeta fue dado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por los apóstoles, que era hablar de parte de Dios una revelación no dada anteriormente. Hermanos, queridos amigos, si me estás escuchando, hoy en día los apóstoles y los profetas no pueden existir porque Dios ya ha dado su revelación y es suficiente. No hay insuficiencia en las Escrituras. Lo que hoy tenemos con los pastores y maestros es la explicación de la revelación dada. Cuando como pastor pido a Dios sabiduría, pido que a Dios me ilumine mi corazón, mi entendimiento, mi mente, para entender la revelación dada, contenida en la palabra de Dios. Y es así como, si quieres entenderlo de mejor manera, cada uno de los pastores y maestros en las iglesias cumplimos la función del profeta, que era hablar de parte de Dios. Ahora, la diferencia con el oficio era que nosotros ahora hablamos de la revelación escrita dada por los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento y totalmente cerrada. Entonces, querido hermano, hoy en día, como así la función de los apóstoles, hoy en día nosotros tenemos la función apostólica. Apóstol es un mensajero. Nosotros estamos dando el mensaje de Dios, estamos llevando el mensaje. En ese contexto y en ese sentido de la definición de la palabra, sí estamos siendo y cumpliendo la función de los apóstoles y profetas. Es que estamos llevando el mensaje y estamos explicando el mensaje a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en los cuales la iglesia es edificada. Así que, hermano, no existen los profetas hoy en día como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en cuanto al oficio, sí en cuanto a la función. ¿Recuerda? Diferencia entre el oficio y la función. El oficio fue totalmente definido y terminado con los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Hoy en día, los pastores y maestros cumplimos la función apostólica y la función profética. Hablamos de parte de Dios, pero ya la revelación dada. Recuerda que hoy en día, cuando un pastor te está hablando, ha sido iluminado por Dios para dar la revelación ya dada, escrita en su palabra. No hay nueva revelación, no hay nueva profecía. Todo lo que necesitamos para el plan de salvación está dado en la palabra de Dios y para la edificación de la iglesia, esperando su venida. Mientras tanto, estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo por medio de la palabra de Dios, ya revelada, solamente ahora explicada por los pastores y maestros. Dios te bendiga.